La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de La gente sabe cosas. En este podcast invitamos a las expertas y los expertos sin doctorado que nos hablen sobre sus experiencias, reflexiones, aprendizajes por solo vivir la vida. Sin embargo, desde hace un tiempo también he querido invitar a otras expertas y expertos a que nos hablen desde lo que saben, sí, a partir de sus estudios teóricos de investigación, académicos, profesionales, sobre temas que nos impactan y nos interesan porque nos atraviesan en la vida cotidiana. El día de hoy tengo conmigo a José Miguel Muñoz Paniagua. Él es antropólogo por parte de la ENA, es antropólogo social por parte de la ENA y se ha dedicado a estudiar y a trabajar en los temas de gentrificación, turistificación y otros procesos territoriales a nivel social. De hecho, él hizo su tesis sobre el proceso de turismo residencial y cómo impacta la vida de los locales y el territorio acá en Bucerías Nayarit. Bueno, tengo conmigo aquí a Miguel. Miguel, bienvenido. No sé si haya algo más que tú quieras añadir como para presentarte. No, en realidad nada más te comentaría, esa tesis tuvo la oportunidad de convertirse en libro con el acompañamiento de la que fue mi asesora de tesis, la doctora Salazar, y creo que en esa publicación del libro, en lugar de la tesis se convierte en libro, tuvimos la oportunidad de volver a hacer campo y volver a hacer más cosas para poder entender un poquito más el fenómeno, porque la tesis sale en 2015 y el libro en 2017, más o menos. Entonces, esos 2 años nos permitió como volver al campo y volver a entender muchas cosas que normalmente como estudiante, bueno, puedes entender, pero ya como 2 años después dices, esto se me fue o esto cambió, ¿no? Y al ser un fenómeno social, pues todo cambia, ¿no? Entonces tienes que ir siguiendo el pulso de esos cambios. Sí, y bueno, ya después al paso del tiempo me hice una consultoría con mi pareja y con unos socios, hicimos una consultoría que se llama Otra Praxis y nos dedicamos a investigación aplicada. Pues al final nuestra hipótesis es, si no se aplica la investigación, pues no sirve para nada. Entonces nuestra idea es hacer investigación aplicada y en los últimos 3 años, desde que conformamos la consultora, nos hemos dedicado a planeación urbana, que ahorita te cuento un poquito más de eso, pero básicamente es como el acercamiento al tema de turismo que sigo manteniendo, que sigue trabajando, ya es un enfoque más práctico, ya no es una tesis de investigación, ya no es como una cosa académica, sino ahora lo tenemos que llevar a un ámbito más del orden de planes urbanos, de desarrollo urbano, de orden gubernamental, pero finalmente pues seguimos tocando temas de turismo, ¿no? Súper, buenísimo que tengan este proyecto. Bueno, para iniciar, Miguel, porque creo que nos espera una conversación muy interesante y muy rica, me gustaría preguntarte qué es la gentrificación, que de pronto ya todo el mundo está hablando de gentrificación y no sé si llegamos a mencionar como gentrificación cosas que realmente no son gentrificación. Entonces sé que es una pregunta pues compleja porque es un concepto complejo, pero ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, primero te voy a decir algo. Me está gustando mucho que ya se habla más de gentrificación, ¿no? Aunque, o sea, y me gusta que las personas yo por ejemplo soy una persona que se vino a vivir al Estado de México, a Toluca, a raíz de la pandemia, en parte porque, bueno, mi ciclo de vida cambió, nacieron mis niños, y en parte los sismos, le tengo miedo a los sismos, vivir en el 5º piso con 2 bebés, no me imagino. Cuando nosotros nos venimos a vivir acá, todo parecía que iba a ser de 1 año y medio, 2 años, luego nos volvemos, acaba la pandemia, regresamos. Cuando volvemos a sondear precios, en los lugares donde nosotros rentábamos más o menos 8,000, 12,000 pesos, ya estaban en 20,000, 21,000, 23,000. Y primero dije, bueno, pues es normal, todo va incrementando, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que
Así a lo largo de los meses es que era imposible volver a la Ciudad de México. Sí, es incosteable la Ciudad de México. Por lo tanto, optamos por mejorar, desarrollar nuestra vida acá, en donde es mucho más accesible económicamente, una mejor calidad de vida en ciertos aspectos, como que tienes parques, tienes todavía hay banquetas donde puedes caminar, ¿no? En la Ciudad de México caminan, de cada 10 carriolas caminan 150 perros y 40 extranjeros, ¿no? Entonces, me gusta que ahora, te cuento eso de parte de mi vida porque me pongo ahora del otro lado, de los que no podemos volver a la Ciudad de México porque ya no nos alcanza. Y en realidad, me gusta que las personas están hablando más de gentrificación porque ya la están viviendo y se está interiorizando el término a partir de cualquier cosa de lo que sea gentrificación. Yo no te podría decir que la gentrificación es tal, porque hay muchos tipos de gentrificación y hay muchos teóricos de la gentrificación, hay muchos académicos que han trabajado en la gentrificación. A mí el término que más me gusta de la gentrificación es el proceso de desplazamiento de las clases bajas y medias, y yo diría de los originarios que formaron esos lugares, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar quiénes son los originarios, pues siempre cambian los originarios, ¿no? Ahorita los originarios extranjeros que están llegando a la Condesa, en 30 años van a ser los originarios entre 30 y 40 años, con una segunda o tercera generación. Esos modelos van a ir cambiando. Pero la gentrificación yo creo que es un proceso que lo podemos decir en dos partes. Uno es, primero es la desvalorización del lugar, que significa, un ejemplo, en los años 80, en los años 90, el centro histórico era un lugar pues bien lúgubre, bien inseguro. Te decía, no vayas al centro, vete, no lleves tu cangurera porque te ves como turista, te van a asaltar, ni te pares por Tepito. Y empiezan todas estas narrativas de estigmatización, que muy seguramente iban de la mano con procesos de inseguridad, pero procesos de inseguridad que se provocaban por el abandono de los procesos de seguridad. O sea, no había policías, no había vigilancia, y entonces pareciera que hay un proceso de desvalorización bien preparado, ¿no? Por parte del Estado, por parte de las autoridades locales, para poder desvalorizar los lugares y entonces provocar el abandono, ¿no? La gente local pues empieza a abandonar, empieza a ver los lugares los parques muy descuidados, las calles muy inseguras, y viene ahora un proceso que es el de la revalorización, en donde ya intervienen, aparte del Estado, otros actores como el sistema inmobiliario, los grandes cadenas comerciales, los grandes negocios de hotelería, restauranteros, grandes empresarios inversionistas, que dicen ahora vamos a hacer de Tepito, de la zona, no sé, de la calle Independencia, de la calle Juárez, de la zona en donde te decían que robaban, ahora lo vamos a poner bonito. Y empiezan a poner alumbrado público, empiezan a poner el Sanborns, te ponen el Oxxo, empiezan a pavimentar las calles. El edificio que tú veías todo grafiteado ya está lo arreglaron y ahora ya dice renta en Airbnb. Y eso es la revalorización, ¿no? En donde ya tu casa que pagabas a renta congelada en 100 pesos, 200 pesos en los 90s, hoy ya cuesta 13,000, 15,000 pesos, si bien va, si no pueden costar hasta 25,000, 30,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los que ahí vivían, que se quedaron, ya no pueden costear. Creo que ahí a eso se le puede llamar gentrificación, cuando ya la población local ya no puede costear las transformaciones que se originaron por un proceso de revalorización. O sea, de eso, Oxxos, Sanborns, cafeterías ahora que son cafeterías gourmet, en donde el café no te cuesta menos de 60 pesos, 50 pesos, ¿no? Cuando la cafetería de la otra cafetería que estaba antes costaba 25. Entonces, y entonces, con esa definición muy, muy básica que te estoy dando, que a mí me gusta mucho porque explica muy fácilmente cómo nos expulsan y cómo llegan nuevos residentes, hay que ubicar bien a los actores, o sea, porque el que lleguen canadienses, americanos, norteamericanos o europeos a vivir en nuestras colonias, ellos no son gentrificadores, pero eso es bien importante, ellos no son los gentrificadores, ellos son consumidores del resultado del proceso de gentrificación. Los que son gentrificadores es el Estado, el sistema inmobiliario, los gobiernos locales, como las alcaldías Benito Juárez, en Polanco, que dicen,
sí, pues quitemos esta calle de ambulantes y ahora pongámosla bonita con puestos gourmet. O sea, yo no veo la diferencia entre tener puestos ambulantes y tener puestos gourmet en términos de espacio público. Sigues ocupando el espacio público, pero ahora te lo van a cobrar. Entonces, en donde me asusta mucho, y ahí sí lo quiero decir, que se normalice la palabra gentrificación y que la queramos ubicar en todos lados. Lo que me asusta mucho es que caigamos en la xenofobia, en el odio al extranjero, en el racismo, porque entonces vamos a ver no sé, al hombre francés negro que viene de algún barrio francés a trabajar acá porque lo repatriaron a México porque su empresa se vino a trabajar acá. Y entonces imagínate los niveles de discriminación que se forman. Negro, extranjero, que ahora paga una renta de 20,000 pesos porque puede pagarla, y entonces decimos que él es el gentrificador. Y no, él no es el gentrificador. El gentrificador justo fue el proceso que lo que hizo el Estado de descuidar la inseguridad de los lugares. A mí me sorprende cuando dicen, en la colonia Doctores se renovaron las calles, los callejones, los camellones, las avenidas, y yo he ido varias veces últimamente a la colonia Doctores por unas cosas que hago, y se ve súper, o sea, tú lo ves y dices, esto no es la colonia Doctores de hace 15 años. Caminas por las calles, la colonia Buenos Aires, súper iluminada, donde decían, te van a robar tus faros y los van a ir a revender ahí es donde ahora puedes caminar súper iluminado. Grafitis muy tipo Manhattan y muy tipo Brooklyn. Unos murales que no sé de dónde se habrán traído a los artistas, espero que sean locales al menos, pero con una identidad muy norteamericana, ¿no? Muy de Los Ángeles, muy de Brooklyn, y entonces ya Buenos Aires y la Doctores es caminable, pero ya no te encuentras departamentos de 7,000, 8,000 pesos, ya cuestan 25,000, 22,000, 15,000. Pero o sea, mi pregunta aquí es, ¿por qué el gobierno local restauró la ciudad cuando ya se revalorizó y no cuando ahí vivían las personas originarias, ¿no? Los que fundaron la colonia Doctores, la Buenos Aires, la colonia Centro, ¿no? O sea, ¿por qué hasta que se da el proceso de revalorización? Porque evidentemente los locales no tienen el capital para pagar ese tipo de incrementos en las rentas, en los servicios, en los bienes. Y es ahí donde justo se originan ahí al Estado le conviene que se invisibilice su papel, que se invisibilice el papel de las industrias inmobiliarias, que se invisibilice el papel de los procesos de gentrificación, para que entonces nosotros, los que nos fuimos, tengamos que decir, están llegando demasiados extranjeros. Uy, ¿has visto cuántos gringos hablaron en la banqueta mientras estábamos aquí? Y por supuesto que se forma ese discurso xenofóbico, ¿no? Y de discriminación. Entonces, para mí, en pocas palabras, ese es el proceso de gentrificación, ¿no? Es un proceso en el que vas a revalorizar el espacio público, los bienes privados los vas a revalorizar. Y aquí es bien importante el papel del Estado, porque el Estado de lo que se va a encargar es de que eso funcione. De que cuando llegue Casas Geo o casas, no sé, casas Luxury, para hablar de algo más, y diga, oye, yo te voy a construir una zona residencial de una vivienda de 6, 7, 8 millones de pesos, que no lo puede pagar doña Panchita, que tiene su mercería en la planta de abajo. Entonces necesito que me la saques, con procesos de inseguridad, con procesos de abandono, incluso hasta tú puedes llegar a caminar por algunas calles de la colonia Roma todavía y te encuentras la peluquería de 1940. Y tú platicas con esas personas. A mí me tocó hablar con un señor ya hace tiempo, hace como 15 años más o menos, 10, 15 años, y sí me dijo el señor, yo no vendo ya igual, porque no soy la barbería hipster, porque no soy porque mis clientes pues ya están muriendo, y porque el local me lo están presionando con la construcción de edificios alrededor. Entonces, no solo es una presión económica, comercial, sino también es una presión física, en donde tú dices del espacio, porque ahora te pusieron enfrente un de estos para las ciclovías, el carril, y al lado te pusieron una estación de bicicletas, y era donde el señor de la peluquería ponía su bote de basura, porque ahí pasaba el camión, y ahora ya no pasa por ahí el camión, porque pasar un camión por ahí es atentar contra el ciclista. Te das cuenta que todas las convivencias, al final del día, atentan o están hechas para que el proceso de gentrificación funcione, ¿no? O sea, y es una paradoja, porque entramos ahora en los derechos humanos. El ciclista tiene derecho a tener su ciclovía, sí, pero el peluquero también tenía derecho a que el espacio de la entrada de su local pues estuviera limpio y respetado, ¿no? O sea, es una serie de contradicciones, y esas contradicciones convienen para el proceso de gentrificación, ¿no? Para que se logren.
Yo diría en pocas palabras que eso es el proceso de gentrificación. Qué bueno que se hable más. No es el gentrificador, es el extranjero, no lo es. El que llega a vivir ahí no lo es. Él es un consumidor del proceso de gentrificación. Y así como a lo mejor un mexicano se puede ir a Los Ángeles a comprarse una casa, ¿por qué? Porque obtuvo papeles. No es un gentrificador, es producto de un proceso de inmobiliario que le dio la oportunidad de comprar una casa en Los Ángeles. Pero él no es el gentrificador es el Estado de Los Ángeles y el gobierno de Estados Unidos que propició que las casas de Santa Bárbara ahora cuesten menos. Te voy a dar un ejemplo. Entre conspiranoicos y entre que es algo que se ve. Hace unos meses hubo un incendio en las islas de Hawái muy fuerte, muy, muy fuerte. Todo el mundo asustado y ahí preocupado, no, el ecosistema, bla, bla, bla. Está muy interesante y varios geógrafos empezaron a analizar las fotos de los satélites. Está muy interesante cómo hay una parte en la zona norte de las islas, de las dos islas donde fueron los incendios, que parece como si pusieran un muro de aquí para acá, se quema de aquí para acá, ¿no? Es una línea muy clarita. Bueno, yo estoy muy seguro que las casas de los hawaianos originarios, que fueron los que más se murieron y los que más se quemaron, ahora van a pasar o van a estar sujetos a un proceso de revalorización de los territorios y de los terrenos que se quemaron. La guerra en Palestina. Mucho se dice, no voy a entrar en temas dilemas de religión ni política, pero el gobierno de Israel en Canadá y en Estados Unidos ya difunde a través de su embajada terrenos en las playas de Gaza. Entonces, la gentrificación no solo es la tranquila gentrificación que vemos en la Ciudad de México, también puede estar anclada a las cuestiones bélicas, puede estar anclada a los desastres naturales. A mí me gusta mucho, yo aquí en donde vivo en Metepec, muchos campesinos luego dicen, ya se está incendiando allá, seguro ya van a construir un fraccionamiento. O sea, ese sentido común que ha construido el campesinado del Estado de México está bien interesante porque lo asocian a la causa-consecuencia, ¿no? El incendio, seguro ya van a hacer un fraccionamiento, y dicho y hecho, esta zona de Toluca, Metepec, Sinacantepec, San Mateo, Lerma, es impresionante cómo crecen fraccionamientos por todos lados, ¿no? Y ahora que está el tren que va a ir de Toluca hacia el observatorio, al observatorio, pues van a hacer más. Pero imagínate ese discurso de los campesinos al ver una tierra quemarse y decir, seguro ya van a hacer un fraccionamiento, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera, ya es la práctica de Rosa Tumba, del campesino que hacen para a la brecha y volver a sembrar. No, ya es el sistema inmobiliario va a venir a construir. Por eso te digo, la gentrificación no es solo un proceso, hay miles de formas de gentrificación y no es a través de un solo mecanismo. Está la venta de las playas de Gaza, o sea, ya y te venden y están repartiendo, no sé por qué medio lo están haciendo, pero en Twitter se difunde mucho esta información de cómo las embajadas de Israel en diferentes partes del mundo, en especial en Canadá y en Estados Unidos, seguramente en Europa también, en donde ya te promueven a judíos y seguramente a comunidad sionista de la comunidad judía, cómprate un terreno en la playa de Gaza, ¿no? Y construye tu casa residencial, como en Bucerías o como en Puerto Vallarta, a través previamente de un genocidio, ¿no? Al menos en Puerto Vallarta, digo al menos porque no, en Puerto Vallarta y en Bucerías, pues un proceso económico de crear un fideicomiso, y con eso te expropié tus tierras. Allá me aniquilo como cultura y vendo tus playas, ¿no? Está tremendo esto que nos cuentas de las playas de Gaza, ¿eh? Está fatal. Bueno, justo creo que nos hablas de procesos muy, muy interesantes y que nos podemos relacionar a partir de cómo vemos que se van transformando nuestros propios territorios. Y esto que dices de hay que voltear a ver la responsabilidad del Estado y del sector privado, creo que es muy, muy interesante y muy importante, porque de pronto cuando volteamos a ver a esa persona de a pie que va caminando junto a mí en la banqueta, a un enemigo, es bueno preguntarse a quién le conviene que yo vea en esta persona a un enemigo, ¿no? Pero ¿no te parece así como mucha casualidad? ¿No crees que hasta incluso pueda ser una estrategia de vamos a abandonar este terreno que
o esta serie de terrenos, de colonias que tienen un potencial comercial o, no sé, de ubicación o lo que sea, para después traer inversión extranjera? O sea, ¿no crees que incluso pueda ser parte de toda una estrategia, ya que a nuestro gobierno le encanta intervenir y ofrecer propuestas a partir de la inversión extranjera? ¿No crees que es mucha casualidad? Está anclado, tiene que estar anclado a algún circuito comercial, un circuito económico. O sea, piensa en Tepito. Como te decía, Tepito es un lugar que hace 20 años pues era un estigma total, ¿no? Hace 25, 30 años. Mi papá fue taxista en la Ciudad de México y muchos de los lugares que hoy llegamos a, que luego que ando por él por ahí, dice, esto no era así, esto no era así, esto no era así. Él como taxista construyó en su imaginario pues una ciudad muy diferente. Y a través de lo que él luego me dice de la zona de Tepito, de la Buenos Aires, de los lugares que construye esto ese imaginario, yo nunca fui a esos lugares antes en los procesos de inseguridad, ¿no? Yo cuando conozco la Doctores o la Buenos Aires es cuando yo vivo en la colonia Narvarte, del otro lado de la Cuauhtémoc, y me toca ir caminando para allá y digo, tan inseguro. No, lo que pasa es que ya me tocó un proceso de revalorización y de securitización del espacio público, pero tiene que ir anclado a algo más, no es nada más ahí porque ahí es. Velo, vamos a hablar de Vallarta. Puerto Vallarta está sofocado, ya no puede crecer. O sea, está al borde de la densidad de población es impresionante. ¿Qué queda? Al norte no se puede porque está la Sierra de Vallejo y toda la zona de las montañas. Hacia Mismaloya y a la zona ¿cómo se llama? No, exacto. Muchas de esas zonas son áreas protegidas, son zonas ejidales, son zonas comunales y aparte tienes montaña, montaña, montaña que no te va a permitir desarrollar o es muy costoso. A ver, hay un lugar, una playa que se llama Yelapa, que para llegar ahí es con lancha. Obviamente los inversionistas antes de poder decir vamos a expropiar Yelapa y hacerlo una zona paradisíaca, hacen un análisis, a ver cuánto me va a costar desarrollar Yelapa y quién me lo va a comprar. Porque no, eso no lo hacen así por hacerlo, o sea, por ahí un amigo me decía, un amigo que es urbanista me contaba que la planeación urbana más o menos se lleva entre 10 y 15 años. Pues imagínate, para poder proyectar hoy Yelapa, tendrían que estarlo hace 15 años, estarlo planeando. Y seguramente ya se dieron cuenta de que no va a ser un negocio desarrollar Yelapa. Pero alguien que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Echeverría Álvarez, que fue el presidente de México, junto con los grandes desarrolladores de inmobiliarias y de hotelería internacional, como tú decías, extranjeros, se les ocurrió, y si nos vamos para el otro lado, o sea, pues no vamos a ir hacia Yelapa, vámonos hacia Nuevo Vallarta, lo que hoy se llama Nuevo Vallarta, vámonos hacia Bucerías, vámonos hacia Sayulita. Oye, pero pues es que ahí están los pueblos originarios de no sé dónde, es que ahí hay una comunidad ejidataria, el ejido de Bucerías, el ejido de Lázaro Cárdenas, bueno, pues se los expropiamos, y es lo que hicieron. Expropiaron aproximadamente desde, para no decir de los kilómetros porque no me los he memorizado, pero se expropió desde Nuevo Vallarta, pasando el aeropuerto de Puerto Vallarta, de ahí hasta San Pancho. Todo eso fue una línea de expropiación ejidal que se conformó a través del FIBA, del Fideicomiso Bahía de Banderas. Y fue muy coherente porque estaba anclado en los 70s a un proyecto global que era la creación de la escalera náutica latinoamericana, que era crear un proyecto turístico que iba desde Punta de Fuego en Chile, pasaba por Colombia, llegabas a Panamá, cruzabas hacia Oaxaca, la zona de Huatulco, pasabas hacia pasabas hacia Nayarit y llegabas hasta Mazatlán, hasta Los Cabos. Entonces, no es casualidad que hayan dicho, pues de aquí para acá lo expropiamos. No, estaba anclado a un proyecto mucho más grande, global, de turistificación regional, que se tenía que anclar a un proyecto regional. Entonces, no es casualidad, no dicen, bueno, vamos a ver si pega o no pega este negocio. No, ya lo sabían que iba a pegar y pegó. Y por eso le compraron los terrenos a los ejidatarios de Bucerías en 10 pesos el metro cuadrado. Y aparte les dijeron, imagínate, no te voy a sacar las balas como en Palestina o las balas como en otros ejidos en México. Ahí simplemente les dijeron, mira, tú vas a construir un hotel que se va a llamar el Hotel Bucerías, va a ser tuyo, Ejido Bucerías. Y les dan su hotel, pero no los capacitan para ser ahora gestores del turismo. Quebró evidentemente el hotel y el hotel llegó y lo compró el de Cameron, ¿no? La cadena de Cameron, y ahorita es el de Cameron. Entonces,
va anclado a un proceso. Y el de Cameron ya sabía, o sea, el de Cameron estaba así como perro tras de una pieza esperando, así de ya va a quebrar, ya quebró. Listo, ya quebró porque ya sabía que iba a quebrar. Yo no creo en las cosas de que casualmente pasaron, no, están planeadas. Y el Estado y el capital y extranjero lo tiene muy bien planeado. La Riviera Nayarit responde también a no quiero decir un quiebre porque no ha quebrado, pero sí a un desgaste de la Riviera Maya. O sea, viene a sustituir, a ofrecer una alternativa, un desgaste. Pero ahora viene aquí algo interesante. El Tren Maya y los proyectos de la 4T vienen a revalorizar la región maya ahora, la zona maya. Y entonces viene ahora a esta pugna que le llamamos entre capitalistas, una pugna entre capitales de a ver quién va a ganar. Porque ahora tengo un Tren Maya allá, ahora terrenos de Tulum que tú te compraste en 100,000 pesos, ahora cuestan 10 millones. Y entonces esos capitales invertidos van a empezar a generar una lucha de capitales, ¿no? Y que va a significar ahora que Iberoestar va a decir en Puntamita, hacia Puntamita y un Iberoestar va a decir seguramente en dónde me conviene ahora estar, aquí o allá. O abro 10 sucursales allá en toda la región del Tren Maya o cierro esta. Y a la gente, a los grandes capitales no les importa el capital humano que se queda sin trabajo, evidentemente. Porque ellos no pueden trasladar ladrillo por ladrillo. Van a trasladar sus capitales a otro lado y ese es el último paso de la gentrificación. Que se me olvidó decírtelo, pero es ya gentrificado el lugar. Ahora, ¿cómo trasladas capitales? El dinero, pues. O sea, las grandes corporaciones que hacen cuando tienen que trasladar capitales. Imagínate una mina que destruyó San Luis Potosí, no vas a ir quitando fierro por fierro para llevártela ahora a Chiapas porque ya descubriste. No, simplemente ahora esa mina la vas a convertir en museo, lo vas a donar al pueblo y decir, ay, miren, yo soy muy bueno y benefactor, tengan su museo y ahora voy y abro una mina allá. Entonces, lo mismo pasa con el turismo y con el proceso de turistificación y de gentrificación. Los grandes capitales ya sabían que la Riviera Nayarit iba a pegar, y pegó. Puntamita, Sayulita perfectamente hoy es un pueblo, de ser un pueblo mágico, hoy es un pueblo que apesta horrible a miados, a popó, y no es porque los turistas vayan y se míen, nada más, sino porque la planta de aguas residuales no la han arreglado en los últimos 15 años. Porque nos conviene que el agua de plantas residuales que da hacia, no a la zona de las casas bonitas, sino a la zona del centrito, que se vayan los negocios baratos, feos, que se ven pues muy mexicanos, ¿no? Hay que sacarlos, entonces mejor y que lleguen otros que sean de alguna galería de arte o algún americano que esté dispuesto a pagar por esta casa 10 veces más y ponga una cafetería. O sea, está muy bien planeado los procesos de gentrificación y están anclados a algo más. O sea, algo más están anclados. Entonces, para el proceso de gentrificación, primero hay un proceso de desvalorización del lugar, que es un abandono, un descuido, una desatención. Después hay una revalorización en donde entran estos proyectos más grandes a los cuales se anclan, como tú dices. Y al final es el desplazamiento de los capitales. ¿Cómo funcionaría esto del desplazamiento de los capitales? ¿Nos puedes dar un ejemplo para entenderlo un poco mejor? Sí. Piensa, por ejemplo, en un centro comercial, IKEA, por ejemplo, que hizo su tienda. Me llamó mucho la atención y es un tema interesante. Yo trabajé en ese proyecto. Cuando llegó IKEA a México, yo trabajé en un equipo que estuvimos haciendo los estudios etnográficos para entender quién podría ser el consumidor de IKEA. Y en ese momento no sabíamos, no nos habían dicho dónde iban a abrir la tienda de IKEA por cuestiones del negocio. Pero cuando nos dijeron que iba a ser en Oceanía, en el metro Oceanía, ahí por aeropuerto, y que ya tuvimos que ir a entender un poco el lugar y todo, yo sí decía, ¿pero por qué aquí? O sea, porque al final del día, como yo me dediqué mucho tiempo a estudios de mercado, yo decía, el mercado que puede consumir no vive aquí. Como, ¿por qué lo van a hacer aquí? Y sin embargo, ¿qué había en Noruega, en Dinamarca, son de Suecia, y que en Suecia ya lo tenían planeado? Oceanía se va a transformar en algo más, que estaba anclado al aeropuerto que iba a ser Peña Nieto, a la ISE, el nuevo. Seguramente cuando se cayó el negocio, IKEA dijo, puta, ya hicimos la tienda, pues hay que dejarla ahí, pero entonces también hicieron otra cosa, anclar los servicios de la tienda hacia Querétaro, van a abrir otra seguramente en Querétaro, hacia Puebla, seguramente van a abrir otra en Puebla, tienen la salida muy rápida para Puebla, no lo hacen nada más así de,
pues vamos a ver si pega o no. Ya IKEA sabía perfectamente que aparte las viviendas en Oceanía, en toda esa zona del metro Oceanía, del metro aeropuerto, se revalorizaron muchísimo con la llegada de la tienda de IKEA. Y se revalorizaron con el proyecto del ISM, que no se hizo, pero bueno, se revalorizaron, se vendieron y llegaron nuevos consumidores. Entonces, ese movimiento de capitales, que está anclado al proceso de gentrificación, pues está muy bien planificado, muy bien planificado. Bueno, y me gustaría preguntarte en este plan que está tan bien estructurado y que pues parece que tiene en cuenta varias variables, ¿cómo entra entonces el gringo que vive en mi edificio, en mi colonia popular, que llega a pagar una renta de 10,000, 12,000 pesos, que dices, él no es el agente o el actor gentrificador, pero en la vida cotidiana, en los procesos chiquitos, pues pareciera como que sí, ¿no? Yo entiendo esta perspectiva más compleja que tú nos compartes y me parece buenísimo siempre las perspectivas que nos invitan a voltear a ver las responsabilidades del gobierno y del sector privado siempre me parecen geniales. Pero mira, por ejemplo, el otro día yo vi un video de un río en Honduras en donde una familia iba pues con sus niños, con sus juguetes, con su hielera, con sus sillas para estar ahí al lado del río, bañarse. Y una pareja de canadienses habían bloqueado el camino con unos costales de arena y cuando llegó esta familia los empezaron a correr, les dijeron que no podían entrar, que eso era propiedad de ellos y que ellos no podían ir y que qué hacían ahí. No sé si lo viste, pero estuvo súper feo. Entonces, la verdad es que yo vi eso y a mí se me rompe el corazón y me da mucha rabia. Las personas, pues, mira, pues por ignorancia de no saben, pues, qué es lo que está pasando, a lo mejor y sí, porque, pues, finalmente los intimidaron, ¿no? Y por evitar problemas o, bueno, tal vez por, no sé, colonialismo interiorizado, se fueron, ¿no? Es un caso que pues ya las autoridades de Honduras tomaron y emitieron algunas advertencias de prevención y que eso no se puede hacer y lo que sea. Pero yo veo ese tipo de dinámicas, de interacciones de extranjeros del norte global, llegando acá a México, a Latinoamérica, a otros lugares, y teniendo ese tipo de interacciones y... Híjole, la verdad es que sí me es un poquito más difícil voltear a ver al Estado y al sector privado y voltear a ver a estas individualidades cuyos comportamientos y cuyas actitudes, que pues creo que finalmente son una nueva forma de colonización, es una neocolonización, la gentrificación, y a mí se me hace muy difícil mantener la empatía y se me hace difícil mantener una perspectiva más compleja de estos procesos que nos cuentas. O sea, ahora sí que mira, como ahí que. Me gusta cómo planteas la pregunta porque ahora nos tenemos que ir a la historia de vida, ¿no? De las personas y de los colectivos y de los diferentes grupos sociales. Que no los podemos despegar de los procesos grandes, ¿no? De los procesos globales. Velo de esta manera. Cuando yo trabajé en bucerías, mi trabajo de investigación para la tesis, luego posteriormente para el libro, y a partir de los trabajos que he hecho últimamente en temas de planeación urbana, con la consultora que hicimos, cada vez confirmo más que no es casualidad cómo se conforman los movimientos sociales, ¿no? las movilidades de las personas. Yo me acuerdo que cuando empecé con mi tesis, yo estaba buscando un director de tesis. Voy a regresarme a esa parte de mi vida para que te diga que te responda. Y me acuerdo que no voy a quemar a los maestros de la ENA, ¿no? Que luego son medio malones con cosas absurdas. Vemos en la ENA maestros que por cierto están en paro ahorita porque no les han pagado a muchos maestros de la semana media. Luego ya hay que denunciar esto. Varios maestros me batearon, me dijeron, no, porque tu tesis posiciona a los turistas residenciales como clase trabajadora, como agente no gentrificador, como agente de consumo, que es lo que te decía al principio. Y yo decía, es que sí es así, o sea, y ya me fui negando de varios maestros, me negaron la dirección de tesis hasta que llegué con la doctora que me tituló. Y ahí el reto fue demostrar eso. A ver, si tú estás diciendo que efectivamente son personas no gentrificadores, pues a ver, demuéstralo. Y ese fue mi reto. Y justo cuando llego a entrevistar entrevisté casi a 25 personas en todo Bucerías, es la working class de Estados Unidos. Un policía de Nueva York, una señora que trabajó como secretaria
25 años, un obrero de la planta de Ford, entrevisté a uno de una planta de Toyota, entrevisté a una señora que trabajó 35 años, trabajó como recepcionista del Departamento de Policía de Chicago. Entonces es la working class de Estados Unidos. Es la clase trabajadora que con sus míseros sistemas de jubilación en Estados Unidos no les alcanzaría para vivir en Estados Unidos. Como a nosotros en la working class mexicana, en la clase trabajadora mexicana no nos va a alcanzar para vivir cuando nos pensionemos. Es lo mismo. Y aquí el reto más grande fue entender por qué se venían para acá. Y creo que bueno, no es el hilo negro, o sea, pues evidentemente te vienes con $10, pues se convierten en 1,000 pesos, ¿no? Evidentemente vas a aprovechar la conversión de la moneda para que te alcance para una mejor calidad de vida. Entonces, para el gobierno de Estados Unidos le cayó como anillo al dedo, diría nuestro presidente Obrador, le cayó como anillo al dedo el crear, el que el sistema inmobiliario global hiciera Puerto Vallarta, hiciera Los Cabos, hiciera Huatulco, hiciera el Centro Integral Planeado de Huatulco, hiciera Cancún, hiciera Mérida. Le cayó como anillo al dedo porque fueron los lugares a donde fue a dar toda la working class, que no estaba dispuesto a darle una mejor calidad de vida en su país. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? Mejor se hace alianza con las grandes agencias inmobiliarias globales y promueve los destinos de residencia como Bucerías, como Nueva Vallarta. Oye, mira, no lo dijeron así seguramente, pero me lo imagino así. Oye, mira, yo no te pienso mantener, vete allá, en donde sí vas a poder vivir con tus pocos míseros centavos de dólar que te doy por tu pensión y que se va a convertir en unos cuantos pesos y te va a alcanzar a vivir más. Y entonces eso hicieron las personas. Se empezaron a venir para acá, los boomers se vinieron para acá. La generación de los 80 que ya está pensionando se está viniendo para acá, porque finalmente, aunque el dólar baje, sigue siendo mejor el cambio de moneda que no van a poder pagar allá. Imagínate que ese proceso ahora a nivel familiar, ¿cómo lo viven? En las entrevistas, en las historias de vida que yo construí en esa tesis, me encontré un policía de Nueva York que su esposa en ese entonces, cuando está en su proceso de jubilación, fallece, se viene para acá, viene de visita, de turista, se enamora de Bucerías y dice, este lugar yo quiero vivir aquí, ¿cómo le hago? Y bueno, pues se entera por medio de los departamentos de Estados Unidos que le dicen, oye, mira, allá hay una cosa que se llama FIBA, hay un prestanombres, que es el banco, es el fideicomiso que te puede ayudar a conseguir un terreno para que te compres hagas una casa. Porque para empezar es contra la ley que un extranjero viva ya no sé, con las reformas que ha habido, en ese entonces eran a 5 kilómetros, no sé si es menos, de la playa, de la costa, por seguridad nacional. Sí, no sé cómo sigue ese tema, la verdad. Fue propietario, por eso el FIBA era yo te lo compro a mi nombre, pero ese es tú el propietario detrás, ¿no? Por eso te digo, ellos no son los culpables. O sea, la working class de Estados Unidos no es el agente gentrificador. El agente gentrificador fue el FIBA, los grandes bancarios, manobras, que se dedicaron a expropiar los ejidatarios, ¿no? Pero bueno, ese señor me contaba que cuando se viene a vivir acá, a turistear acá, conoce a una persona, una mexicana, con la cual se casa acá, después se casa acá, y se hacen novios, se casan, y ahora vive con ella en esa casa de Bucerías, ¿no? Esas historias de vida te hablan mucho porque también me lo contaba con mucha añoranza y melancolía, el que sus hijos pues viven allá, los va a ver cada que acá es invierno, se va para allá, y al revés, ¿no? Cuando es invierno allá, pues, se viene para acá. Entonces cuando se va para allá a verlos, pues va a sus nietos, va a sus hijos. Y esos pequeños, llamémosle, esas pequeñas conexiones sociales, familiares que se forman, pues no le importan al sistema inmobiliario. Por mí, sepárate de tu familia, vente y compra acá está barato. Porque evidentemente un trabajador, un trabajador de la clase trabajadora clásica norteamericana, que es más del 60% de la población, pues no puede traerse a su familia, ¿no? No es el oligarca político que se compra una casa en Punta Mita y se lleva a sus hijos allá a vivir. No. Peña Nieto tenía una casa en el Bolongo y era una casa donde iban toda su familia ahí a pasear y a turistar. No es ese tipo de dinero. El tipo del dinero de la working class es un dinero para sobrevivir, como nuestro dinero. Como la clase trabajadora mexicana también es para sobrevivir. Si te alcanza para comprarte una casa de 2 millones de pesos, pues estás condenado a pagarla por 30 años. ¿No? Lo mismo ese señor que prefirió utilizar esa jubilación para comprarse una casa no a 20, sino a 5, para aunque sea vivir más tranquilo, ¿no? Un mejor clima, etc. Ahora, pensemos en los nómadas digitales,
que son estos que están llegando, ¿no? Muchísimos. No, no nómadas digitales. Y tampoco les digas migrantes, ¿eh? Son expats. Bueno, Expats. es que también el capital se encarga de hacer cada título que uno dice, qué bonito encubre, ¿no? Las cosas como las preparan. Mira tu nombre A Asteric. ver, justo en la Condesa, en todas esas colonias están llegando muchísimos, ya llegaron muchísimos nómadas digitales. Yo podría ser un nómada digital local, porque no fui a otro país, pero me moví al estado de al lado. Y trabajo en línea, trabajo buena parte de mi vida la hago en línea, en casa. Algunas veces voy a la Ciudad de México a trabajar. Cuando tengo que hacer trabajo de campo, pues voy a trabajo de campo, pero regreso y trabajo en mi casa. Pero, a ver, aquí hay algo bien importante. La pandemia, que tampoco vamos a entrar a cuestiones conspiranoicas, pero la pandemia sirvió muy bien para los grandes capitales. O sea, yo creo que cuando hicieron la pandemia, o cuando se hizo la pandemia, o cuando lo que haya pasado con la pandemia, ya estaban los grandes capitales, ya estaba Microsoft, ya estaba las empresas como Uber, ya estaba Amazon, proyectando cómo iba a estar esta onda en 10 años. Ya lo sabían. Sabían perfectamente que se iba a formar un nuevo sector de trabajadores, que son los nómadas digitales, o por ejemplo estos chavos, los delivery, que andan repartiendo comida de Uber, de Uber Eats. Hay un antropólogo, un sociólogo español, ahorita me acuerdo de su nombre, que trabajó un término que se llama polivalencia, los trabajadores polivalentes, que no es más que estos trabajadores que tienen en la mañana trabajan en el restaurante como cocineros, en la tarde trabajan como call center y en la noche son delivery de Uber. Los polivalentes son los que tienen muchos trabajos para poder sobrevivir. Y está muy interesante cómo el capital nos hizo, a eso le llamó emprendedurismo, a eso le llamó chingale y el echeleganismo y exacto, ¿no? Entonces más bien uno dice, no, a ver, es que no me alcanza, con el primer sueldo que me pagan en el primer trabajo que tengo no me alcanza, tengo que trabajar en otra cosa. Y aparte tengo que mantener hijos, y aparte tengo que pagar la renta, y aparte tengo que pagar la seguridad médica, que con tu IMSS no me atiendes lo suficiente. Bla, bla, bla. Y aparte, como me metiste la idea de que tengo que tener muchas cosas, pues tengo que comprarme más cosas, pues no me alcanza. Entonces, estos chavos que están llegando a México y que están moviendo, argentinos que están saliendo ahorita, hay muchísimos argentinos en la Riviera Maya, hay muchos argentinos, tengo amigos conocidos que son argentinos que trabajan en el sector financiero en México, y que la realidad es, pues es que ellos no se salieron de Argentina porque quisieran salirse a Argentina, más bien la crisis en Argentina los obligó a salirse de su país. Lo mismo pasa con los nómadas digitales. Los nómadas digitales cuando llegan a trabajar a la Condesa, a la Roma, a la Narvarte, o los que están, y en todas partes de la ciudad, en la Gustavo Amadero se está revalorizando muy cañón. Ya tengo estos departamentos en Tlatelolco, en la zona centro y hacia la Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, en 4 o 5 millones de pesos, que ningún nómada digital va a poder pagar. Y eso es lo importante. La ilusión de hacernos creer que como nómadas digitales vamos a tener otra calidad de vida. Y la ilusión de que como estos expatriados que están llegando a formar una nueva vida a otros lados va a ser mejor. No. Detrás hay un proceso de esclavitud y un proceso de sobreexplotación laboral del cual no nos damos cuenta. No, es que yo soy nómada digital porque trabajo en una agencia de publicidad, y eso en mis tiempos, ¿eh? Ah, sí, pero también trabajo como freelance en otra agencia. Ah, pero también soy fotógrafo y vendo. Entonces cuando dices, a ver, espérame, ¿cuál es la sobreexplotación en la cual te estás sometiendo y aparte tú entregándote para poder tener una renta de 30,000 pesos en la Condesa? Y es barato, ¿no? O sea, creo que el capital lo que dijo es, ya no puedo tener baby boomers. Tenemos que matar el estado de bienestar lo más rápido posible. Lo hicieron. Entra el neoliberalismo y dice, ya no puedo sostener un sistema de pensiones como los que tenía antes. Los tenemos que tarar y los tiran y ahora crean el sistema de pensiones de ahorra lo que puedas y con eso vivirás. Y luego ahora inventan, más bien llega la pandemia y con eso se inventa un proceso ahora de trabajos polivalentes. Y hazle como puedas, pues tienes que ahorrar y vivir. Y entonces nos empiezan a decir, oye, pues pero págate el Corona Capital, vete a la tarjeta de crédito, pero también compra tu bici de 8,000 pesos, vete a la montaña, ve a Decathlon, cómprate mucha ropa para que hagas montañismo, porque no hay nada como ser libre en la montaña. O andar en bicicleta y dices, pero todo eso es consumo y no me basta con mi vida de nómada digital. Entonces, ahí lo que yo diría, lo que va a pasar en unos 20 años, 20, 25 años, ¿qué está preparando el gran capital
para esa generación que nos está formando como nómadas digitales. Aquí vamos a estar anclados, o sea, ya no vamos a tener vivienda, ya no va a existir eso de hijo, te heredo mi casa de Tlatelolco, ya las herencias van a morir, o va a haber suficientes casas en bucerías para irnos todos a comprar ahí algo, o sea, no sé cuál es el... Ajá, ¿no? Sí, que es algo que definitivamente a nuestra generación y a las que vienen, híjole, nos atraviesan muchísimo, ¿no? Especialmente, por ejemplo, tu generación, la mía, nos tocó ver cómo nuestros padres, pues sí, pudieron tener un inmueble a través de algún crédito como el Infonavit o ahorrando o a lo mejor comprándose un terrenito y construyendo en algún lugar en donde el terreno salió barato en ese entonces, pero no es un proceso que nosotros veamos asequible para nosotros, ¿no? Incluso acá en Puerto Vallarta pues hay lugares que están bastante alejados y que un terreno que antes, no sé, te podía costar tal vez 30,000 pesos, 50,000 pesos, que digo, es poquito, ahorita te cuesta 500,000 pesos, ¿no? Justo porque se está comenzando a considerar la especulación de cómo está creciendo todo este puerto. Y definitivamente esto que dices de los viajes y así es algo que, claro, ya lo estamos viviendo. O sea, incluso entre chistes decimos, ¿para qué ahorro para una casa si cuando junte, no sé, los 600,000 pesos que cuesta el departamentito de aquí de la colonia, ese departamentito ya va a costar 1,200,000 o 2 millones? Mejor ahorro para un viaje, ¿no? O sea, no sabemos en dónde va a terminar eso, pero creo que es algo muy interesante. Y en tu tesis, quiero mover como hacia allá también la conversación. Tú encontraste un hallazgo donde viste a un turista residencial, que son estas personas que llegaron acá, dijeron, ay, mira qué bonito está, estaría bien bonito vivir acá, y ya se vinieron a vivir acá, ¿no? Tú encontraste a un turista residencial muy responsable, digamos, que se comprometía, que se involucraba con su comunidad, y me parece que incluso es una perspectiva más abordable, ¿no? De cómo poder relacionarnos con estas personas y cómo poder involucrarlas. ¿Qué nos puedes decir de eso? A ver, cuando yo voy a bucerías a hacer el campo, me encuentro con colectivos de americanos, de canadienses, que se juntaron, se hicieron colectivos de limpieza de playas, de pintar calles, de pavimentar las calles, incluso ellos ponían el empedrado y formaban escuelas, y a las escuelas públicas primarias, justo la que está ahí en el centro de bucerías, la dotaron de botes de basura, de pizarrones, y entonces me pasaba lo mismo, que nos decía, malditos extranjeros, vinieron a quitarnos nuestros grandes terrenos, ¿no? Y a los ejidatarios expulsaron, pero veía esos procesos de participación ciudadana, que yo le llamaría de un proceso de gobernanza y de recuperación de las actitudes de los bienes comunales, en donde entré en shock, entré en contradicción con mis hipótesis, ¿no? Y dije, órale, aquí hay un actor muy interesante. Y es cuando me acerco a hablar con algunos actores que participaban en esos grupos, amigos de bucerías, la Asociación Civil Amigos de Bucerías, y me decían, es que nosotros cuando llegamos a vivir aquí nos dimos cuenta de que los locales no reclamaban sus derechos. Y yo, pues, ¿cuáles son sus derechos? O sea, cuestionando, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los locales? Dentro de mí yo decía, si tú viniste a expropiar, ¿no? a los locales, bueno, los derechos de los locales es tener una calle limpia, semáforos funcionando, patrullas vigilando, cámaras, alumbrado público, playas limpias, bla, 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 bla. Y entonces yo decía, bueno, pero a ti como turista residencial, pues qué bien estás 6 meses. Y entonces es cuando conformé esta figura del turista residencial, pues comprometido socialmente, ¿no? No con la comunidad, y eso es lo que me gustó mucho como le dijeron, no es para ellos, es para mí, para yo poder caminar por una calle limpia, pavimentada, en una playa limpia, con alumbrado público, es para mí también, ¿no? Entonces, si uno parte me voy a ir un poquito atrás, como 2 siglos atrás, si uno parte de la fundación de Estados Unidos, el pensamiento protestante y el pensamiento liberal de que forma Estados Unidos, es justamente esta filosofía de Adam Smith de lo que yo haga para mí le conviene a los demás. Es un principio del liberalismo americano, ¿no? Es el individualismo americano. Si yo lo hago para mí, le va a convenir a los demás.
Y al menos ahí en Bucerías dije, está funcionando porque se están resolviendo tareas que el Estado debería resolver. Y la comunidad recibía muy bien esos apoyos. Incluso me tocó ver peregrinaciones de cada el 12 de enero, que es la Virgen de la Señora de la Paz, peregrinaciones marítimas que se hacen de la Cruz de Guanacaxtla hacia Bucerías, con gringos, birráricas, gente local, nahuas, y decías, órale, esta convivencia cultural está viniendo a sostener las faltas del Estado. Entonces, opera en un nivel comunitario y opera bien. Pero ahí hay que irnos a entender ese sector que llegó a vivir ahí, ¿no? Y es esa clase trabajadora. Y son esos que se educaron en un Estado-nación como Estados Unidos en decir, tengo que reclamar mis derechos porque pago impuestos, porque soy ciudadano, porque tengo derechos, porque bla, 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 bla. Y algo que pasa acá, en lo que tú estabas diciendo justo de, bueno, pero también me encuentro estos actores neocolonizadores, pues claro que los hay. Hay una cuestión muy interesante pues sí, la conformación de los personajes pues neocolonizadores no está más que anclado al dinero, ¿no? Yo compré, es mío, es mi propiedad y no puedes pasar por aquí. Pero también tiene que ver con pues este proceso de turistificación muy de la época del neoliberalismo, de decir la propiedad privada, ¿no? Un buen acierto de la 4T fue haber hecho la recuperación de las playas públicas, que en términos estrictos no son privadas, son públicas, todas. Que no lo han hecho en todas las playas, que no han logrado consolidar bien ese proyecto, pero al menos ya interiorizaron el concepto entre la gente. A ver, a mí no me sacas aquí porque es pública, o yo me voy a cruzar por este hotel, me voy a cruzar hasta el lobby, me voy a cruzar hasta la playa porque tú estás impidiendo el paso a lo público. Pero creo que aquí lo interesante y el reto que yo dejaría sobre la mesa, yo no te diría cómo podemos solventarnos ese problema, pero sí tenemos que empezar a ver a ese otro de la banqueta, como tú decías, como clase social. Y es muy difícil, porque cuando ves a un argentino, o a un chileno, o a un americano que llega y prepotentemente va con su bicicleta por la banqueta, como te los puedes encontrar en la Ciudad de México, o prepotentemente quieren transformar las dinámicas sociales, pues claro que lo vas a despreciar. Pero detrás de esas actitudes, pues está toda una conformación del proyecto individualista de los estados de donde vienen. Mira, en una ocasión, ahora que estuve en Oaxaca haciendo unas cosas de trabajo, me tocó estar en un barrio que se llama Tlaxiaco, que es un barrio gentrificado en el centro de Oaxaca. Iba yo caminando y de repente escucho que venían unos niños. Estaban o sea, tú te enamoras del barrio, muy bonito, muy bien pintado, muy folclorizado, con sus piñatas, porque tiene época de Navidad, con sus piñatas en las calles, ay, bien bonito, ¿no? Las fotos, la gente ahí tomándose la foto en la calle con el café. Y vienen unos niños corriendo y estaban tronando cohetes en un callejón muy estrecho, una calle muy estrecha. Y los de las cafeterías que se ve que eran extranjeros, ¡ey, ey, ey, ey! No petardos, no petardos, hay comensales en la banqueta. Y uno de los niños gritó, ¡fuera blancos de Oaxaca! Entonces yo me quedé ahí, y yo como buen chismoso dije, aquí me voy a quedar, me voy a sentar aquí a observar qué está pasando. Y me quedo ahí sentado y fuera blancos de Oaxaca, y ya pues en ese momento un niño, yo creo que no lo hizo con la intención de que eso pasara, sino solo amedrentar, avienta una bengala hacia arriba, se incendia una de las piñatas y como estaban en cadena, se empezaron a quemar las cadenas que estaban decorando la calle. ¡Ah! La gente gritando y los niños delincuentes, no sé qué. Pues ya me quedé ahí viendo y empezaron a llegar los papás de los niños. Quemaron 2 piñatas, realmente tampoco fue un incendio colonial, no fue la colonia incendio, pero llegaron las mamás y ¿qué pasó? Pues quemaron las piñatas. Y uno de los papás dijo algo que me sorprendió, dijo, ustedes llegaron a poner su cafetería en la banqueta. En esta calle tenemos siglos quemando nuestros cohetes y haciendo nuestras posadas. Órale, qué interesante, muy pintoresco. Dije, las convivencias provocadas por un proceso de gentrificación causa estas inseguridades, porque se quema esa piñata, se quema otro, se quema toda la colonia. No pasó eso, pero bueno, ahí estaban los niños, seguían corriendo y aparte todavía se pusieron a patear la piñata de un lado a otro frente a las cafeterías, ¿no? Como diciéndole, a ver, córreme, no, córreme, pues. Y entonces el señor dijo algo muy cierto, ustedes pusieron la cafetería en la banqueta, en el espacio público. De adentro de tu local para adentro, pues di lo que quieras, pero en la banqueta.
ahí es donde entramos mucho estas pugnas también de los usos del espacio público. Y chocan las actitudes, chocan las formas de ser de unos con otros, chocan las costumbres, por ejemplo, las costumbres de tirar la basura en la calle. No estoy diciendo que estén bien, pero bueno, la costumbre de tirar la basura en la calle choca con el que dice, oye, ve y levántala, y entonces ahí se empiezan a pelear. Y entonces ese ejemplo que te digo de Oaxaca me llamó mucho la atención porque finalmente lo que ahí se puede observar es que la gentrificación, y ahí quisiera como redondear lo que empezamos a platicar, la gentrificación no es un proyecto terminado. No tiene un fin. O sea, el proyecto de gentrificación yo lo veo así. Ahorita yo te podría decir, hoy yo te podría decir, la gentrificación, su único papel es acumular capital para los grandes inversionistas inmobiliarios que se van a ir. A ellos les vale si los niños van a quemar piñatas, si hay cohetes, si hay pleitos después. Ellos ya cobraron lo que tenían que cobrar y se van. Las dinámicas sociales son las que se quedan. Entonces, el proyecto gentrificador tiene un inicio, pero no tiene un final claro. Tú puedes caminar por las calles del centro y ves convivencias bien bizarras. Ves a los señores fifís que bajan de las calles de los departamentos que cuestan 8 o 10 millones de pesos, de edificios coloniales, y abajo ves a los 10 vagabundos, y al lado ves la taquería donde llegan los trabajadores de la construcción a comerse sus tacos de 8 pesos, y los vecinos de los departamentos caros quejándose porque huele a pipí por los vagabundos. Entonces, ¿cuál gentrificación consolidada? No hay una gentrificación consolidada. No hay un solo lugar en el mundo que haya vivido un proceso de gentrificación que tenga un proyecto consolidado. Por ejemplo, hay un barrio en Nueva York, en Manhattan, en Brooklyn, que se llama Bushwick, que fue un ejemplo de proceso de gentrificación cultural muy interesante. Eran unas zonas de bodegas y de almacenes en los años 70, 80. Si llegaste a ver un príncipe de Nueva York con bueno, pues es ese Queens, y ahí me tocó a mí estar por allá, tuve la oportunidad de ir en una ocasión, está solo, no hay nada ahí más que grafitis súper bonitos y no hay nada. Y entonces los consumidores, que ahí se supone que llegaron a vivir, a habitar ese nuevo lugar gentrificado, se fueron de ahí porque están desconectados del espacio público, de los transporte, de la localidad, etcétera. Entonces, me parece que ahí es un ejemplo, ¿no? De que la gentrificación no tiene final, o sea, no quiero decir, no tiene un proyecto final, no tiene un propósito para los que llegaron a vivir, tiene un propósito para los desarrolladores inmobiliarios, el Estado y los grandes capitales, pero los que se llegan allá a vivir, el de la cafetería de Oaxaca, los niños que ahí se quedaron a aventar cohetes, el policía de Nueva York que entrevisté en bucerías, los campesinos de Sayulita que se tienen que ir a hacer su peregrinación de Día de Muertos, un panteón todo infestado de miados porque las casas no tienen tuberías, las casas residenciales no tienen tuberías completas. Ellos solo son víctimas de un proceso industrial, inmobiliario, mucho mayor. Entonces, cuando me dices, ¿qué pasa con esas individualidades? Yo te diría, son víctimas en el mismo nivel, pero en diferente escala. escala. El argentino que llegó a trabajar al call center y que ahora ocupa tu calle, o que ahora ensucia tus calles, o que ahora ocupa servicios que tú ocupabas, o que ahora los encarecieron, es víctima igual que tú del proceso de gentrificación. Y eso es bien difícil de verlo. Yo te entiendo, cuando dices, también de repente me chocan, sí, a mí también. Pero ya cuando te pones así a ver como todo lo que engloba su traslado, el cómo vive ahí, y que seguramente ese argentino vive con 3 o 4 más en hacinamiento en un cuarto de la Condesa. Pero como tiene que vivir en la Condesa, porque es donde eligió que es el lugar más seguro de la Ciudad de México, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, sí, esas individualidades, me gusta mucho cómo lo planteas. ¿Qué pasa con esas individualidades, esas historias de vida pequeñitas que nos trastocan? Porque esas son las que nos trastocan. O sea, a mí no me trastoca que búscate un Google un día, búscate una cosa que se llama Virtual Home. Chécate Virtual Home. Es una cosa... Virtual Home. Que es impresionantemente distópica. Son lugares donde puedes rentar por horas o por días o por semanas para únicamente hacer algo rápido e irte a otro lugar. O sea que ahora vamos a ser homeless por tiempo indefinido. Ahora soy homeless, ahora no. Ahora sí lo voy a hacer, ahora no me alcanza. Ahora me voy con mi prima porque pues voy a quedar con ella 2 días y mañana que tenga dinero pues me voy a Virtual Home, ¿no? Y ese es el proyecto que parece ser que se viene. Y ahora, con este nuevo proyecto que yo creo que va a ser mucho más desenraizante, mucho más... con mucho mayor pérdida de las conexiones sociales, porque ahora va a ser más efímero todo.
Yo creo que lo que va a pasar, y lo único que le queda al gran capital, es consume ahora. Ya olvídate que te digan ahorra para el futuro, ahorra para tu pensión, ahorra para que te compres un terreno. No, 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 consume, consume, consume. Ya, ya, acábatelo porque, como diría la canción de Antonio Aguilar, nos vamos sin nada a la tumba. Ya, se acabó, fin, no hay más. Y ese va a ser el proyecto que estoy seguro que venga. Y justo en eso, ¿sabes qué va a pasar? Que los que ganen más, si tú ganas 10, el otro va a ganar 15, pues el otro se va a sentir más chingón. Y se va a sentir más dueño del espacio público. Y se va a sentir más legítimo consumidor del Starbucks de la esquina frente a tu cafetería pitera en la que no es Starbucks, ¿no? Entonces, se van a incrementar esas pugnas, se van a incrementar esos racismos, esas xenofobias, pero básicamente, nuevamente, como lo hemos visto desde los últimos 300 años, es una lucha entre, dirían ahí los marxistas, es una lucha entre pueblos, pero no nos hacen ver cuál es la verdadera lucha detrás, que nos están haciendo pelearnos entre la misma clase social. Nada más, ¿no? Es como, y te entiendo cuando dices, híjole, pero sí, o sea, sí, definitivamente nos tienen sometidos a eso. Ok, ok, bueno, me parece mucho más abordable esta perspectiva de, ok, tal vez podría incluso ver en este gringo, en este extranjero que está viniendo a gentrificar mi colonia, a un posible aliado, ¿no? Tal vez como una persona que está haciendo, que está recibiendo los impactos de estos mismos procesos económicos globales en el territorio que compartimos, o sea, en su territorio, pero después por ese mismo proceso llega al territorio en el que estoy yo y podría ver en él a un posible aliado. Creo que es algo que me parece más abordable y que resuena un poco más con mi forma de ver las cosas. También creo que la xenofobia no es, o sea, el nacionalismo y la xenofobia no, nunca es la respuesta, ¿no? Que de hecho también hablando con algunos amigos comentábamos que nos causaba cierto conflicto este tema porque sí entendemos los impactos territoriales en la vida social, etcétera, pero también todas las personas, bueno, no sé, pero muchas personas que vivimos aquí en Puerto Vallarta conocemos justo a personas extranjeras que están viviendo aquí desde hace tiempo, que son turistas residenciales y que nos caen bien. Entonces pensábamos, tenemos un conflicto con eso porque nos caen bien, sabemos que son buenas personas, incluso algunas son muy conscientes de que tienen un nivel de involucramiento, pues como limitado porque dicen, no sé, yo no puedo opinar de su política porque pues yo no soy de aquí, o sea, yo no quiero llegar a decirles qué es lo bueno para ustedes. Sí, sí. O sea, sí tienen como cierta conciencia algunos, ¿no? Y no quiero decir que todos, pero creo que sí podemos encontrar justo a partir de estas interacciones algunas excepciones por las cuales justo me parece más abordable el pensar, bueno, tal vez puedo ver en estas personas a una aliada, a un posible aliado, en vez de una persona que está invadiendo mi territorio a la cual hay que correr y a la cual hay que, o sea, ¿sabes? Que ahí, bueno, ahí hay que poner un matiz importante. Cuando yo escribo esa tesis y cuando construyo esa idea de entender al turista residencial como un agente de este tipo, un agente participativo, la construyo a partir del... A mí me gusta más como pensar de la construcción teórica a partir de la praxis, ¿no? De lo que ves en la calle. Porque si lo hacemos al revés, pues nunca iba a encontrar a un agente participativo. Me iba a encontrar siempre extranjeros malditos que nos quitaron terrenos, ¿no? Pero ojo, aquí un matiz importante. No necesariamente todo el proceso no necesariamente todos los turismos residenciales son participativos. Y tú vives en Vallarta, tú lo ves, seguramente te toca todo el tiempo, te tocan las calles cerradas porque ya hay casas residenciales, te tocan el Puntamita muy exclusivo y muy caro porque hay zonas residenciales muy caras, el Nuevo Vallarta también muy claramente diferenciado entre sus habitantes, entre sus residentes. Entonces, creo que a mí lo que me faltó, y creo que me lo pondría como tarea para mi vida, es y yo creo que ese trabajo no sería el primero en hacerlo seguramente, es tener como una rúbrica, una suerte de identificador de ese turismo residencial. Porque
claro que me encontré en bucerías turistas residenciales muy participativos, muy elocuentes con su discurso hacia lo social, hacia el medio ambiente, que también muchos decían el tema de la basura, el tema de la contaminación de las playas, el tema de la construcción inmobiliaria está desbordando, incluso paradójicamente turistas residenciales que protestaban, me tocaron algunas protestas y todavía la doctora Salazar me llegó a contar protestas que vio años después, donde estaban protestando extranjeros contra el desarrollo inmobiliario. O sea, ahí en una playa de bucerías, ya muy cerca de Flamingos, protestando extranjeros contra el desarrollo inmobiliario. Es una paradoja muy interesante. Pero porque se dan cuenta, o sea, porque ellos se dan cuenta de que esos procesos inmobiliarios pues atentan contra el medio ambiente, atentan contra la calidad de vida, atentan contra el espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que el proyecto de turistificación mediante el turismo residencial también hizo algo muy bien, que fue hacer muy selectivo en quién es turista residencial y quién no. ¿Por qué? Porque la categoría de turismo residencial ya no cae en esos de los que te estoy hablando. Ellos ya son residentes, ¿no? Ya son residentes. Entonces, ahí la paradoja, ahí justo la paradoja, ay, perdón, aquí, ahí justo la paradoja es, se duplica, ¿verdad? Ok, espérame un momentito. Ahí justo la paradoja es cómo esos turistas residenciales, que ahora ya son residentes, pierden ese estatuto y entonces ya le toca a otros, que ahora son nuevos turistas residenciales y que vienen con más capital. Y justo ahí se origina Punta Mita, y ya viene otro hacia Tepic, se está desarrollando otro lugar mucho más caro que Punta Mita, con una proyección global muy fuerte hacia Asia, con nuevos capitales chinos. Seguramente vamos a encontrar muchos turistas residenciales chinos que se van a empezar a pensionar del sistema de pensiones muy bueno de China, de Japón, de Tailandia, de Taiwán. No dudaría que ahora todas las barras del Pacífico se llenen asiáticos. Y entonces nos vamos a encontrar otras dinámicas. Si ahorita eran extranjeros, americanos y canadienses, ¿qué va a pasar cuando lleguen otras culturas, ¿no? Otros modos de vida, otros modos de consumo, otras religiones, ¿no? Otras formas de ordenar el espacio público, otras formas de demandar lo social? Entonces yo sí cuidaría mucho, y eso es algo que dejaría así sobre la mesa, es no todo el turismo residencial es responsable. Ok, no todos son mis amiguitos y aliados. Y no podemos ver a todos como un aliado. ¿Y sabes dónde lo puedes ver como un aliado? Cuando ves que tienen esa actividad, esa proactividad por desarrollar una mejor comunidad. Y eso lo ves, o sea, lo ves en la cotidianidad, lo ves cuando Bucerías no tiene calles cerradas con sus estas, ¿cómo se llaman? Las ¿casetas de seguridad? ¿Cotos? Como cotos, como estos cotos o como estas calles con su vigilante, su caseta privada. ¿Por qué? Porque se involucraron en la comunidad los absorbe, ellos absorben a la comunidad y se forma una comunidad. Cosa que no te encuentras en Nueva Vallarta. Hay Nueva Vallarta hay muchos cotos cerrados, hay otras calles muy abiertas, cosas que te puedes encontrar en Bucería, en Sayulita, o que te puedes encontrar en San Pancho. En San Pancho me tocó a mí estar por ahí cuando estaban drenando un manglar y lo estaban rellenando de arena para construir unos bungalows ecológicos, eso sí, porque el turismo ecológico siempre pega, pero eran súper contaminantes porque estabas matando un manglar. Y aparte eran unos gringos, de una empresa gringa, que iba a dejar la noche como en 9,000 pesos la noche, algo así, más o menos. Entonces, no sé si acabaron el proyecto, que iba anclado, como decíamos hace un momento, a la creación de la Escuela del Circo du Soleil, que ya no lograron gracias al movimiento social que se dio en San Pancho, pero sí se hicieron las cabañas estas. Entonces, claro que estos bungalows estaban hechos para convertirse en bungalows para jóvenes, hijos de familias adineradas que mandan a sus hijos a ser circenses en el Circo du Soleil y para que se hospedaran en una cabaña ecoturística en San Pancho, ¿no? Pero bueno, ya no se hizo el circo. Ok, sí. Me gusta esto de la rúbrica, como los matices, los grises. Como manual, cómo identificar a tu vecino socialmente activo, ¿no?
Y creo que un indicador de esto podemos comenzar a verlo en el diseño de los espacios y de los lugares que están dirigidos a que los ocupen estas personas. Un diseño de mayor exclusividad va a exacerbar las individualidades y a dificultar el tejido comunitario que se pueda dar en una interacción, ¿no? Entonces, a partir de cómo se están diseñando esos espacios, podemos darnos una idea. Bueno, para irnos acercando al final, que ya no me dio tiempo de abarcar el tema de Airbnb, que ya será tal vez para otra ocasión, porque este tema es súper extenso, es muy ¿no? largo. Sí, es inagotable. Sí, la otra temporada será. Bueno, para no irnos con este sabor de boca así de desesperanza, de híjole, no hay nada que hacer, Suiza ya está haciendo un plan sobre qué hacer con mi departamento. ¿Qué podemos hacer, Miguel? ¿Qué podemos hacer para las personas que nos interesa un cambio, que nos interesa que la situación no empeore e incluso que pueda mejorar? ¿Qué hay en nuestras manos que sí podamos hacer? Yo creo que siempre hay algo que se puede hacer. Creo que lo principal es crear como una suerte de comités vecinales. O sea, fíjate, en el 97, 98, cuando gana el PRD la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal todavía, lo primero que creó, el PRD cuando era un partido progresista, lo primero que creó fueron los comités de representación vecinal. Lo primerito que creó, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que hizo es, tenemos que conformar, porque la gobernanza, eso es algo bien importante, la gobernanza no es un término, hay que ubicar este término, no es un término que solo lo puede practicar el gobierno o el Estado, o los aparatos locales de gobierno. Lo tenemos que practicar todos. Y la gobernanza es la manera en la que vamos a poder participar, no de manera representativa, sino de manera directa, en los procesos de organización vecinal, en los procesos de organización comunitaria. Y el PRD fue uno de los primeros, institucionalmente hablando, porque si nos vamos a procesos mucho más autónomos, pues está el ZLN, están los procesos autonómicos en varias partes del mundo, pero institucionalmente hablando, el PRD fue de los primeros en hacer los comités vecinales, que hoy siguen existiendo, que tienen, yo tengo una amiga que es más amiga de mi esposa, pues un informante en tesis. Ella es ahora presidenta del comité vecinal de la calle, de la zona del cuadro B del centro histórico, y cada que la vemos, oye, ya se va a lanzar de nuevo como comité. Sí, ya nos vamos a lanzar porque vamos a pintar banquetas, vamos a pintar fachadas, vamos a arreglar 2 banquetitas que vimos ahí medio destrozadas. Y ella es una señora que tiene ella tiene no sé, como un taller de ropa que ella confecciona, calzones, ropa de bebé, ropa de mujer, es de los 50, 60 su local, y ahí anda viviendo en el centro, aguantando la presión inmobiliaria y la presión gentrificadora. Mencionaste Airbnb, justo al lado de su casa le pusieron un Airbnb que le está presionando horrible el costo de su vivienda, pero ahí está resistiendo y lo está haciendo a través de los mecanismos de participación ciudadana, en donde dices que vamos a hacer bonita la calle, pero la voy a hacer bonita al modo popular, al modo del comité vecinal, si quieres. Y entonces ella se está haciendo cargo de bajar ese recurso, asignarlo a la recuperación de las vecindades de la zona, asignarlo a la recuperación de las banquetas, de las fachadas, etcétera. Y ha funcionado, está resistiendo ahí. No basta con resistir, evidentemente, pero está luchando porque no lo despojen o no se tengan que ir de ahí. Entonces, yo diría que la mejor manera de tener ahorita tener una buena salida de todo esto es tener comités organizados, tener un reconocimiento vecinal y luchar contra lo que nos están haciendo hacer. Porque el proceso de gentrificación tiene algo que no mencionamos al principio, pero es algo ideológico y muy invisible, que es el proceso de invisibilización, de negación, de extrañeza del otro. O sea, anteriormente era, pues es el hijo de Rosita, el que vende fruta. O, es el hijo de la papelería que va a ir a la escuela y va en la combi. No, ahora es, ese güey no sé quién es, mira, ya nos vienen a robar, ya llegó otro extranjero, ¿no? El proceso de extrañamiento del otro es bien importante reducirlo a través de los ejercicios de socialización. Y si tenemos un parque, tenemos un mercado, tenemos un lugar donde se pueden crear conexiones sociales, explotémoslas, hagámoslas. Porque una de las cosas que procede a hacer el capitalismo a través de la gentrificación es manufacturar las socializaciones como él quiere.
Por eso te quito tu parque, pero te pongo una plaza, porque la plaza se va a comprar y a no hacer conexiones sociales. Pero si nos queda un parque, si nos queda un centro cultural, si nos queda un bar donde poder socializar, pues ahí socialicemos y ahí conozcámonos. Y ahí es, claro, es Flor, la que viene de Chile, que vino a trabajar a un call center porque en su país hay una crisis bien gacha de dinero, y entonces reconozcámonos como ese otro de clase. Ese sería mi consejo. Uno, reconectémonos socialmente y no únicamente a un nivel individual o un nivel generacional, ahí es de mi edad, no. Yo invito a que profundicemos más esa reconexión a un nivel de clase social. Y entonces no veamos al chileno, al argentino o al mexicano que se vino de Chiapas a trabajar acá en la obra como un agente. Ay, es que es el albañil, el que se pone a tomar en la calle. No, señora, es el trabajador que construye viviendas, que en su país, en su estado hay una guerra, hay un proceso de despojo territorial y lo obligan a irse de su lugar de origen. Fíjate, ya para terminar, no quitar más tiempo. Yo entrevisté a un señor allí en Bucerías que vendía dulces en su carretilla. Y varias personas que me entrevisté antes me decían, ese señor huele bien feo y deja la banqueta bien sucia y de híjole y no sé qué, y eran gente de ahí, ¿no? Platicando con el señor, me dice, mira, yo trabajo de vendedor de dulces de agosto a noviembre. En diciembre me voy a Puebla, yo soy de la Sierra de Puebla, y trabajo en la milpa de enero a marzo. Y de marzo a abril, mayo, me voy a la Tijuana a trabajar en la obra en Tijuana. ¿Y usted se mueve a hacer todo eso? Y me dice, no, ahí tenemos un mandamás. Wow, ok. Que es dueño de la tierra que siembro en Puebla, que es dueño de los hoteles que estamos construyendo en Tijuana, y es dueño de las carretillas de dulces que venden Bucerías. Perdón, pero eso es un sistema muy bien preparado para que el señor, uno, nunca salga adelante, dos, tengas mano de obra barata, tú como capital, tú como dueño de un hotel en Tijuana, dueño de tierras en Puebla y aparte dueño de carretas no sé si todavía, si llegan a verlos, esas personas son personas que se la pasan en hacinamiento, en casas de ahí de Mezcales, de Mezcala, la zona de Mezcala y la zona de Vallarta, de Valle Dorado, Mezcales. Dorado, ¿cómo se llama? Valle Dorado. Ahí hay gente que vive en casas, 4 o 5 trabajadores de la construcción que viven en hacinamiento. Por ese tipo de procesos y ese tipo de personas que se apropian de esas cosas. Entonces, si los vecinos, en lugar de decir ese señor es el que huele feo y vende dulces, se hubieran preocupado por saber, la pregunta no es quién es, la pregunta es por qué está aquí y por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos juntos? Exacto, o sea, y esa es la pregunta con la que yo cerraría esta pregunta que tú hiciste de qué podemos hacer. Pues dejarnos de preguntar quién es, porque en el quién es nos enseñó el capital a extrañarnos del otro. No, es el que viene tatuado antes, ¿no? Ahora ya está tatuado, es cool y es hipster. No, es el que huele a Chemo, o es el que no sé qué. Entonces es romper esas preguntas y preguntarnos qué hacemos aquí, o sea, qué pasó atrás, que él vende dulces ahí y yo vendo acá paletas de nieve, o que yo tengo mi cafetería aquí y él está ahí vendiendo, no sé, crepas. Preguntarnos qué es lo que hacemos aquí en convivencia. Y ahí te puedo asegurar que vamos a cambiar muchos de los lazos y esas relaciones que procura el sistema que no volvamos a hacer. Y que nuestro gran reto, si no vamos a hacer la revolución social, al menos preguntarnos qué hacemos aquí, cómo lo hacemos para vivir mejor. Nosotros, porque el Estado no lo va a hacer. No, claro, el Estado va a despojar, ¿no? Y apostar a lo comunitario y a lo autogestivo creo que es una de las mejores apuestas que podemos hacer en este momento. Este proceso de extrañamiento va a agudizar los individualismos y la xenofobia, el nacionalismo, el odio por el otro, por el extraño, pues obviamente a quien le conviene es solamente a este proyecto individualista. Yo les digo y les repito, todos podemos ser un punto de encuentro. Si tú detectas una necesidad y dices, estaría bien chido hacer esto, tú hazlo. Tú alza la mano y di, ¿qué tal si hacemos esto en el parque, en la tienda, en el café de la esquina? Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, Miguel. Creo que yo he aprendido muchísimo, me encantó este episodio y que siga la conversación. Envíanos un mensajito, cuéntenos qué procesos ven ustedes y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Flor, gracias por la invitación. Y sí, con gusto, si se da la oportunidad de seguir platicando, adelante. Alterna tus espacios.